Rusia realizó este martes decenas de bombardeos en el este de Ucrania en una nueva fase de una guerra que ha dejado miles de muertos y que le valieran al presidente Vladimir Putin la amenaza de nuevas sanciones occidentales. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Rusia arranca su batalla por el Donbass. El Ministerio de Defensa ruso da un nuevo ultimátum a las tropas ucranianas atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, mientras Kiev pide máscaras de gas ante posibles ataques con armas químicas. El canciller alemán Olaf Scholz responsabiliza al presidente ruso Vladimir Putin por los crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión de Ucrania. Asegura que Occidente apoyará militar y financieramente a Kiev, pero no se involucrará en el conflicto. Y en otros temas, el Congreso de México discute reformas a la ley minera para reconocer el litio como patrimonio de la nación y promover así su exploración, explotación y aprovechamiento. Sin embargo, especialistas consideran que su aprobación es reiterativa y sobredimensionada. La batalla por el Donbass ha comenzado. Las fuerzas rusas iniciaron una nueva fase de operaciones ofensivas a gran escala en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dio un nuevo ultimátum a las tropas ucranianas atrincheradas en la planta siderúrgica de Azovstal, la última resistencia de la ciudad de Mariupol. Asegura además que sus tropas neutralizaron 13 posiciones ucranianas y bombardearon otros 60 objetivos militares. Las zonas marcadas en azul en el mapa ya están bajo control ruso. Una nueva línea de frente marcada en rojo se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. Para Moscú, asegurar la región del Donbass es ahora el principal objetivo de su llamada Operación Militar Especial. Las imágenes que nos llegan son demoledoras y pueden resultar perturbadoras para algunos. Más civiles ucranianos muertos en bombardeos rusos. En un bloque residencial de Kharkov, un hombre reconoce a su vecino. Trabaja como guardián no lejos de aquí. Salía todos los días para buscar algo para comer. Cuando comenzó el bombardeo, todo el mundo se refugió, pero cuando salimos encontramos al hombre ya muerto. Más cerca de la línea del frente, en Kramatorsk, más víctimas de los bombardeos rusos. Los ataques aéreos han aumentado el número de muertos y han obligado a Ucrania a suspender las medidas de evacuación. Hacia el sur, solo un área de Mariupol sigue en manos de los ucranianos, la planta metalúrgica Azovstal. El batallón Azov, que resiste los ataques rusos, dice que protege a los civiles, escondiéndolos de las bombas en el refugio ubicado en el sótano de la planta. Sus relatos sobre la vida bajo asedio. Mi hijo más pequeño llora por todo y no duerme bien. Él y su hermano mayor están empezando a deprimirse. Extrañan su vida anterior. Últimamente todo es aterrador, incluso ir al baño. A los responsables de esta guerra, a quienes desencadenaron esta guerra contra nosotros, les deseo que tengan que pasar también por todo este dolor, ellos y también sus hijos. Medios estatales rusos afirman que 120 civiles fueron evacuados el martes por corredores humanitarios, pero el ayuntamiento de Mariupol asegura que allí se refugiaban más de 1000 personas. Un asesor del presidente de Ucrania dice que Rusia comenzó a usar munición antibúnker contra el refugio, donde todavía puede haber niños. El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró este martes en una rueda de prensa que Ucrania ha recibido aviones y repuestos militares para reforzar su contingente. Kirby señaló que en el Donbass, Ucrania libra un férreo combate contra la aviación rusa y ahora contaría con aviones de combate y piezas de repuesto para aeronaves dañadas o fuera de servicio. Así, las fuerzas aéreas ucranianas estarían mejor equipadas que hace 2 semanas. Sin embargo, no especificó de qué tipo de repuestos ni de qué aparatos se trata ni su origen. Ampliamos informaciones con José Díaz Briceño en Washington. José,
Estados Unidos envió aviones de combate a Ucrania para reforzar su fuerza aérea y se espera además que el presidente Biden anuncie otro gran paquete de ayuda militar a Kiev. ¿De qué se trata? El presidente Biden aseguró hoy, al ser cuestionado por reporteros en un viaje al estado de New Hampshire, que sí, que Estados Unidos estaba listo para dotar de más piezas de artillería a Ucrania, dada la nueva ofensiva en el Donbass por parte del ejército ruso. En este momento, recordemos, la ayuda estadounidense ya ronda los $3.000 millones en ayuda total, y el paquete que se está preparando, de acuerdo con diversos funcionarios no identificados citados por medios estadounidenses, es que podría ser muy similar al paquete ya anunciado la semana pasada de alrededor de $800 millones, que incluía desde drones, botes, así como piezas de artillería y rondas de artillería para nutrir a las fuerzas ucranianas. Hoy Matt Miller, uno de los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que las rondas de justamente artillería en Ucrania se estaban usando muy rápidamente. La semana pasada fueron dotadas con 40.000 piezas de artillería, y ahora necesitan aún más de abasto las fuerzas ucranianas, y es por eso que se cree que la próxima semana o en los próximos días las fuerzas estadounidenses estarían entregando esto, dado que se están gastando alrededor de 1.000 rondas de artillería cada día, de acuerdo con el Pentágono. José, aunque Sergei Lavrov asegura que ha comenzado una nueva fase más dura en el este de Ucrania, el Pentágono piensa que lo peor está aún por venir. ¿Qué se espera? El Pentágono ha sido muy conservador en sus estimaciones, asegurando que lo que estamos viendo en este momento es apenas el preludio de las grandes operaciones en el Donbass. De acuerdo con fuentes del Pentágono que hablaron con periodistas, en estos momentos hay 78 grupos tácticos de batallón rusos en Ucrania y que en algún momento llegaron a ser hasta 120 de ellos. Y sin embargo, el número va aumentando a medida de que las tropas rusas se van preparando a esta operación en el Donbass, de acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense. De acuerdo con el Pentágono, las operaciones militares están concentradas alrededor de Donetsk y Izium, las ciudades específicas, y sin embargo sabemos por el ejército ucraniano que estas son mucho más amplias. De acuerdo con las informaciones estadounidenses, algunos de los grupos de batallón están básicamente atorados en la ciudad de Mariupol, que todavía las fuerzas ucranianas no dejan de defender a toda costa, y es por eso que se espera que en los próximos días Rusia lance un ataque fuerte para intentar trasladar esas fuerzas hacia el Donbass. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. Bueno, por cierto, este martes se reunieron por videoconferencia el presidente Joe Biden, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros 9 líderes mundiales. Allí reiteraron que harán pagar a Rusia por la guerra en Ucrania y se comprometieron a seguir imponiendo severos costos económicos sobre Moscú. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que, a pesar de que todos coinciden en ofrecer su máximo apoyo a Kiev, no planean implicarse directamente en la guerra. Tenemos principios bien claros en los que todos coincidimos. Ucrania seguirá contando con nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Como jefes de Estado y de Gobierno, nuestro deber es paralelamente impedir una ampliación de la guerra a otros países. Por eso la OTAN no quiere ni puede intervenir directamente en la guerra. Y en eso estamos todos de acuerdo. Nuestras acciones se basarán en estos principios. El mayor apoyo posible a Ucrania, pero sin participación de la OTAN en acciones bélicas. Bueno, analizamos estas palabras de Scholz y la información en general con Emily Vinagre, nuestro corresponsal político acá en Berlín. Emily, el canciller alemán ha recibido críticas por una supuesta pasividad a la hora de entregar armamento al gobierno ucraniano. ¿Están justificadas esas críticas? Bueno, digamos que lo que intenta Olaf Scholz es ofrecer la máxima ayuda militar posible a Kiev sin que Alemania se vea implicada de forma directa para evitar posibles escaladas en las tensiones con Rusia. Berlín ya ha roto algunos de los tabúes históricos en este país, entregando equipamiento militar del ejército alemán al ejército ucraniano, equipamiento defensivo, pero también cohetes antiaéreos o ametralladoras, entre otras armas. Pero el gobierno ucraniano pide más.
pide que Alemania entregue armamento pesado, es decir, tanques, helicópteros de combate y también piezas de artillería. Y ahí es donde el canciller alemán Olaf Scholz parece haber encontrado una solución intermedia que permita cumplir con las peticiones de Kiev y al mismo tiempo que permita que el gobierno alemán no se vea excesivamente comprometido. Va a haber ayuda económica a Ucrania para que el gobierno ucraniano compre el armamento que necesite, más de 1.000 millones de euros. Lo que no va a haber es entrega de armamento pesado del ejército alemán, según Scholz, porque no hay disponibilidad, porque el ejército alemán no puede desprenderse de sus existencias, pero sí que será posible que Ucrania compre armamento a empresas alemanas. Bueno, Emily, esa es la posición del gobierno alemán en cuanto a ayuda militar a Ucrania. ¿Un posicionamiento que puede llegar a satisfacer al gobierno ucraniano? Probablemente no. Seguramente Kiev lo que querría es que Alemania entregara directamente armamento pesado, como ya han hecho o van a hacer otros países europeos, pero la postura del canciller ha sido muy clara. No va a haber entregas directas, no hay equipamiento pesado sobrante que entregar y Ucrania en todo caso sí que va a poder comprarlo con la ayuda económica alemana. Por otro lado, hay que explicar también que la posición de Scholz no solo ha despertado críticas en Kiev, también en el mismo seno del gobierno tripartito alemán, desde las filas de los dos socios de coalición de Scholz, liberales y ecologistas. Algunas voces han pedido al canciller que dé luz verde a la entrega directa de ese armamento pesado y desde la oposición, la Unión Cristiana Demócrata ha amenazado ya con presentar una moción en el Parlamento en ese sentido si Scholz no reconsidera su posición, una moción que podría ahondar en las divisiones internas en el gobierno de coalición y debilitar al canciller, y que los conservadores podrían presentar ya en los próximos días. Panorama difícil entonces para Scholz. Muchísimas gracias, Emily Vinagre. Bueno, y sin duda los efectos de la guerra en Ucrania y las duras sanciones occidentales están haciendo estragos en la economía mundial. Rosa Casal con los detalles. ¿Qué tal, Silvia? Pues sí, ayer el Banco Mundial rebajaba las perspectivas de crecimiento y hoy el Fondo Monetario Internacional ha recortado también su perspectiva por la pandemia y los recientes confinamientos para frenar el virus en China y, por supuesto, debido a la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales contra Rusia. Estos factores, según el FMI, han supuesto un duro revés para las perspectivas económicas del planeta. El FMI prevé que el PIB crecerá un 3,6% este año como el próximo. Eso tras un crecimiento del 6,1% el año pasado. En Estados Unidos se espera una expansión del 3,6% en 2022. Para la eurozona la proyección es del 2,8% y para China del 4,4%. Contrasta con Rusia, vapuleada por las sanciones tras la invasión de Ucrania. Se espera que su economía se desplome un 8,5%. Y vamos en busca del análisis de estas previsiones con nuestra compañera Ana Nieto en Wall Street. Ana, ¿qué tal? Encantada de saludarte de nuevo. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional? Pues las preocupaciones se contienen en una lista cada vez más larga y está encabezada por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Pero el Fondo Monetario Internacional ni siquiera está seguro de que estas previsiones que está haciendo puedan mantenerse durante mucho tiempo porque dependen de muchos factores que son muy volátiles. Por ejemplo, si se pusiera un nuevo, si se cerrara el mercado de energía de Rusia, por ejemplo, el PIB global caería un 2%, un 3% en el caso de la Unión Europea y desde luego en Rusia se vería una contracción del 17% de la economía el año que viene. Además hay muchísimas preocupaciones por la inflación que será del 5,7% en las naciones desarrolladas y de casi del 8,7% en las emergentes. Hay mucha preocupación sobre cómo los bancos centrales van a poder eliminar el riesgo de que la inflación siga subiendo y que no se destruya el crecimiento. También hay muchas preocupaciones por el problema de los altos precios de los alimentos en todo el mundo y de los problemas sociales que esto puede contraer. Por último, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional ha dicho que tiene una preocupación a medio plazo y es la desglobalización y que haya bloques comerciales distintos en todo el mundo y que no haya una fuerte contacto entre todos ellos. Ana, el FMI también se ha pronunciado sobre América Latina. ¿Cuál es la previsión del organismo para esta región?
Pues con respecto a las previsiones que hizo en enero, América Latina, la región de América Latina y el Caribe va a crecer una décima más, un 2,5%, pero no es un momento para demasiadas celebraciones porque supone una desaceleración fuerte con respecto al año anterior, que fue un 6,8% el crecimiento. Además, hay problemas con respecto a la inflación, que será del 11,2% en la región, por encima del año anterior y hasta que se estabilice el año que viene en torno a un 8%. Además, hay distintas situaciones dentro de la zona. Por ejemplo, México va a crecer menos de lo que se esperaba en enero. Su crecimiento se va a quedar en el entorno del 2%. Y Brasil va a crecer un poquito más que lo que se esperaba en enero. No se llegará al 1%, pero un poquito más de lo que se esperaba solamente a principios de año. En el Fondo Monetario Internacional se piensa que la zona de Latinoamérica va a estar en una situación un poquito más complicada precisamente por la lucha contra la inflación y la presión sobre la demanda interna, además de la peor situación que van a tener sus principales socios comerciales, que son Estados Unidos y China. Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Lituania se convirtió este mes en la envidia de la Unión Europea al anunciar que había dejado de importar gas ruso por completo. La pequeña república báltica se ha desconectado de la energía de su vecino gracias a la inversión en una terminal para importar gas natural licuado. Una terminal que, por cierto, lleva el apropiado nombre de Independencia. Todos los meses, los buques tanque llenos de gas natural licuado se dirigen a Lituania a través del mar Báltico. Un carguero es suficiente para abastecer de gas a los 2,8 millones de habitantes del país durante medio mes. Estamos frente a la terminal flotante de gas natural licuado en la ciudad portuaria de Klaipėda. Es una instalación de alta tecnología. Antes de construir esta terminal para gas licuado, Lituania y los otros dos países bálticos pagaban el precio más alto de toda Europa por el gas, aproximadamente hasta un 40% más, solo porque no teníamos alternativa. Pero cuando la terminal comenzó a operar en la región, empezamos a pagar los mismos precios que en Europa Occidental. La terminal se llamó Independence, porque hace que Lituania sea completamente independiente del gas ruso, que hasta hace poco llegaba a través de gasoductos. En la terminal y en el puerto está prohibido filmar por temor al sabotaje ruso. El gas natural licuado proviene de Noruega, Estados Unidos y los estados del Golfo. Para transportarlo, el gas se licúa a 160 grados bajo cero. Una vez que llega a su destino, en la terminal es transformado nuevamente en gas y pasa a la red de Lituania a través de tuberías subterráneas. Una terminal similar también podría independizar a Alemania del gas ruso, según Jurgita Silinskaite-Fenslovine. Se necesitaron 2 años para construir la terminal, que será ampliada. No solo permitirá que Lituania sea independiente del gas ruso, sino que también podrá suministrar gas natural licuado a los países bálticos vecinos. Eso se hará a través de esta planta de distribución de gas cercana a la capital, Vilnius. Desde aquí el gas fluye hacia los vecinos de Lituania. Este lugar está conectado al nuevo gasoducto que pronto estará listo para su uso. Lo pondremos en marcha el 1 de mayo con destino a Polonia. Habrá entonces una interconexión de gas entre Polonia y Lituania. Ahora es más fácil para Lituania, Polonia, Estonia, Letonia y Finlandia intercambiar sus reservas de gas. Por lo tanto, tienen muchas más posibilidades de abastecerse contra un embargo de gas ruso. Y echamos un vistazo a México, donde el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reformas a la ley minera para reconocer el litio como patrimonio de la nación y declarar como de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral. El proyecto prevé que no se otorguen licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones a empresas privadas en la materia. Ahora quedará en manos del Senado la aprobación de dicho proyecto. Es el material estrella de celulares, computadoras e incluso autos eléctricos. El litio, también conocido como el nuevo oro blanco, uno de los materiales más codiciados en el planeta. El Gobierno de México se ha propuesto recuperar el control de la explotación minera
dando un paso este lunes hacia la nacionalización del litio luego de que diputados aprobaran una reforma que excluye a privados, tanto nacionales como extranjeros. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera. La reforma a la ley minera, que aún debe ser debatida en el Senado, fue aprobada con el respaldo del partido oficialista Morena, sus aliados y el opositor Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la propuesta la noche del domingo, justo después de que fracasara su iniciativa de modificar la Constitución para el sector energético en la Cámara de Diputados, para lo que se necesitaban 2/3 de los votos. Señor presidente, se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Pero la reforma a la ley minera, al ser secundaria, requería el voto de la mitad de los 500 escaños. Morena y sus aliados consiguieron incluso que se excusara todo trámite legislativo para darle luz verde en cuestión de horas, un hecho que fue criticado por los diputados de la oposición que abandonaron la Cámara en plena sesión. El texto enviado por López Obrador señala al litio como patrimonio de la nación y deja ahora su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado. Repasamos a continuación otras notas económicas de la jornada. Un tribunal francés ha condenado a 2 exdirectivos de la plataforma de comida a domicilio Deliveroo a 1 año de prisión en libertad condicionada. Además, impuso una multa de 30.000 euros por abusar de la condición de autónomos de sus repartidores. El tribunal consideró que a los repartidores se los habría debido considerar como empleados. El Banco Central de China está reforzando el apoyo financiero a las actividades económicas más afectadas por la oleada de cierres tras el peor brote de COVID en el país. La veintena de medidas introducidas por la institución alientan a los prestamistas a apoyar proyectos de infraestructura locales y del sector inmobiliario. La Fiscalía de Alemania solicitó a las autoridades rusas la extradición del exdirector de operaciones de Wirecard, Jan Marsalek. Marsalek está implicado en uno de los mayores escándalos financieros de Alemania. En 2020, la desaparición de la empresa especializada en pagos puso en una situación comprometida a la auditora Ernst & Young, que trabaja a nivel global, a la misma autoridad de supervisión financiera de Alemania y a algunos políticos. Según el diario Bild, las autoridades presentaron la solicitud de detención a Moscú, algo que la Fiscalía hasta ahora no ha confirmado ni negado. Y esto es todo por mi parte, Silvia. Gracias, Rosa. Seguimos nosotros hablando de fútbol y es que hace casi 8 años que un equipo ucraniano de fútbol no podía jugar de local, pues fue desplazado del país. Pues tras la invasión rusa su futuro es aún más incierto. Ahora organiza partidos por la paz para recaudar fondos para las víctimas de la guerra y el ejército ucraniano. En uno de estos encuentros contra el club griego Olympiacos, los jugadores ucranianos llevaron camisetas con los nombres de las ciudades ucranianas atacadas y la bandera de su país en los hombros. No pasa un momento en el que Mykola Matviyenko no esté pensando en la guerra en Ucrania. Incluso aquí, en el campo de entrenamiento en la ciudad turca de Estambul. En tu corazón quieres quedarte allá y ayudar a tu gente. Pero tu cerebro parece decirte que en realidad no puedes hacer nada. Y lo único que realmente sabes hacer para ayudar al país es jugar al fútbol. Matviyenko y su equipo, el Shakhtar Donetsk, ya tuvieron que huir de las bombas antes. En 2014 estallaron los combates entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. El estadio del Shakhtar, el Donbass Arena, resultó gravemente dañado por los bombardeos.
Cuando era niño solía ir al Donbass Arena y mi mayor sueño era jugar en ese maravilloso estadio para el Shakhtar Donetsk. Pero luego comenzó la guerra y nos fuimos. Desde entonces el Shakhtar ha llevado una existencia nómada. Primero huyeron al oeste de Ucrania, luego al este nuevamente a Kharkov. Finalmente la capital, Kiev, se convirtió en su nuevo hogar. Ahí es donde estaba Mykola Matviyenko cuando comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Aún ahora no puedo creer que esto haya sucedido. Estaba muy preocupado. No sabía qué hacer. Y eso no ha cambiado. Te sientes vacío porque te das cuenta de que tu gente está sufriendo. Es muy duro. Ahora el Shakhtar está en movimiento otra vez. Aunque a los hombres ucranianos en edad militar se les obliga a permanecer en el país, Mykola y sus compañeros de equipo recibieron un permiso especial del gobierno para salir a principios de abril. Aquí en Estambul se preparan para una serie de partidos amistosos en Europa con el objetivo de sensibilizar a la gente a favor de Ucrania y recaudar fondos. El primer partido amistoso fue en Grecia contra el Olympiacos. Lo que nos une como equipo es, más que el fútbol, que compartimos una tragedia común. En el partido contra el Olympiacos, llevamos camisetas con los nombres de las ciudades que han sido atacadas por el ejército ruso. El mundo entero debe conocer los nombres de estas ciudades, incluso quienes no lo saben o no quieren creer lo que realmente está sucediendo. Esta es una guerra y no una operación especial, como dice Putin. Siempre soñé con vivir en Ucrania y creo que todavía es posible. Espero que la paz vuelva pronto a mi país. Entonces volverá el fútbol y podremos continuar con lo que hacíamos antes. Mykola Matviyenko no sabe cuándo será eso. De momento ni siquiera sabe dónde entrenará su equipo el próximo mes. Pero él dice que no renunciará a su gran sueño: jugar al fútbol de nuevo algún día, de vuelta en casa en Ucrania, en el Donbass Arena. Bueno, y con este gran sueño terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.